de la serie Revolucionarias y Revolucionarios Heroicos del Pueblo Venezolano. Américo Silva, militante marxista-leninista, activista urbano y guerrillero, nace el 16 de marzo de 1933 en Campo Alegre, cerca de Aragua de Maturín, capital del otrora distrito Piar del estado Monagas. Al morir su padre, Alberto Tirado, con apenas 12 años, Américo toma una trascendente decisión: dejar la escuela para poder trabajar. Con su madre, Marcolina Silva, y sus hermanos Alberto, Juan José, Antonio, Ítalo y Fernando, encara la subsistencia con firmeza y dignidad. Trabaja de bedel en el comedor escolar de Aragua y luego como vendedor de productos del campo en los portones de las compañías petroleras de Caripito y Jusepín. Su origen es humilde y conoció en carne propia las necesidades que él pudo convivir, compartir con la mamá, con sus hermanos, la discriminación social. Y entonces, conociendo todas esas situaciones de la vida, se dedicó a esa lucha de igualdad. Mi abuela decía, vaya a vender a los orungos. Si los orungos eran los gringos, a las petroleras esas, donde estaban las zonas petroleras, como Caripito, Miraflores, Quiriquire, aquí en Jusepín. Ellos iban para los mercados, vendían cochinos, vendían de todo lo que encontraban y tenían buena venta. Así, desde muy joven, enfrenta la desigualdad social, la dominación extranjera y la necesidad de cambiar tal realidad. Desde los 15 años, discute la política nacional con Simón Sáez Mérida, Joaquín Blanco y Trino Barrios. El bagaje histórico y de información que tenía a través de Simón le hace pues ser un hombre que va a poca edad a tener como una visión diferente del mundo, que es lo que lo hace justamente pues tener una incorporación decidida en el movimiento revolucionario venezolano. Para 1953, con 20 años, lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez en San Félix y Ciudad Piar, Estado Bolívar. También en Aragua de Maturín, donde es perseguido por la seguridad nacional. A los 23 años vive en San Félix y es miembro de la resistencia clandestina de trabajadores. Trabajamos en una lavandería. En una lavandería, el compañero Américo, el compañero Itelio y yo. Pasamos ahí como 6 meses trabajando en la Vector, la que le hizo los trabajos al Orinoco Maíz. Al iniciarse la industrialización del hierro, trabaja como conductor de ferrocarriles en la Orinoco Mining Company. Allí siente con mayor fuerza la explotación capitalista y la discriminación hacia la clase obrera. Junto a otros trabajadores progresistas, fomenta las ideas revolucionarias. Defiende y organiza a los obreros para rescatar el sindicato del hierro, dominado por intereses patronales. Alfonso me convidó, vamos a visitar a Américo. Y cuando íbamos pasando, que venía el tren desde el Cerro Bolívar, íbamos llegando, sentimos la corneta como 7 u 8 veces que tocó. Y dice Alfonso, este es Américo, que va ahí. Esa lucha se extiende hacia la defensa de las familias campesinas del Cerro de la Parida, hoy Cerro Bolívar. Estos eran desalojados por la Orinoco Mining Company y la Guardia Nacional. Derrotada la dictadura, Américo cumple tareas en el Instituto Agrario Nacional, en Monagas. Allí reparte tierras a campesinos, organiza sindicatos agrarios, activa luchas por el derecho a la tierra y contra terratenientes y latifundios. A alguien quizá le pareció gracioso, ¿no?
justo, gracioso, adecuado, pero hay otros que no. Entonces dijeron, no, este tipo es peligroso porque está repartiendo tierra cuando no tenemos una ley que respalde eso. Él dice, yo trabajé con eso, con la ley de tierra de Pérez Jiménez. En 1960, Américo participa en la fundación del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. A medida que se fue recrudeciendo la presión del gobierno contra los sectores revolucionarios, recuerde usted el allanamiento a la inmunidad parlamentaria, los diputados presos, eso ya hizo cambios en la línea política y es cuando la dirección del MIR piensa en la creación del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora en el Bachiller. En el campamento de la juventud del MIR, en Culantrillar, es instructor de formación político-militar. Para 1961, se ocupa de las guerrillas urbanas de Oriente. Cuando tiene 30 años, es responsable de la retaguardia y logística del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora, asentado en los estados Miranda y Guárico. Hubo una teoría de que Rómulo Betancourt puso a la gente de los años 60, a la de la primera y la de la segunda y la de la tercera generación, lo puso contra la pared, que la gente de mí lo puso contra la pared, que no había razón de ir a la lucha armada. Pero eso lo hicieron los revisionistas, eso lo hizo Teodoro Pecó, eso lo hizo Pompeyo Márquez. Bueno, para mí eso lo hicieron los que estaban huidos, los que nunca creyeron realmente en la lucha armada como una forma de solucionar el problema de las masas. En Oriente, con otros camaradas, funda el Frente Antonio José de Sucre, al cual sirve como primer comandante. Américo viaja 2 veces a Cuba. Regresa al país el 8 de mayo de 1967 con el llamado Desembarco de Machurucuto, expresión de internacionalismo proletario. Se hizo perfectamente bien el desembarco, se hizo el recorrido y atravesaron la carretera negra, pero en la retirada los compañeros cubanos tuvieron un problema en una de las lanchas, en el motor, y además se les reventó un winche que unificaba con la otra. El motor fue que cuando se metieron por un sitio que estaba lejísimo al frente y llegaron que se metieron en una quebrada y el ejército lo cercó. El ejército lo cercó y estuvieron como una semana rodeados del ejército sin mover. Cuando llega el flaco de Machurucuto, que dice, que me agarra a mí así, dice, ven acá chico y me apartas. ¿Cuántos hombres hay aquí? Le digo, bueno, en Guatopo hay 6. Mañana vamos a meter a 3. Más los que hay aquí, más los que ustedes trajeron. Eso está totalmente y científicamente contabilizado que son 21. Y el flaco estaba tomando café, una vaina, con una escudilla. Le agarró la escudilla y le dio un coñazo en el piso así y después con la mano decía, digo, ¿qué te pasa? Digo, me volvieron a joder. Porque le habían echado los cuentos cuando fue Hostos Poleo para allá, de que aquella vaina era, no jodan, columnas de 100 hombres zapateando esa sierra. Y ahí arrancó la gran marcha de más, una huevonada, la marcha que se tiró el flaco, pa' Guatopo, pa. Ahí no fueron como 35 días en esa montaña maldita. Tras la división del MIR, en 1970 se crea Bandera Roja. Américo Silva está entre sus fundadores. Como parte del Comité Político Nacional de ese partido, miembro de la comandancia del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre y responsable político-militar del distrito Trino Barrios, Américo defiende la lucha armada y cuestiona la pacificación propuesta por el gobierno de Rafael Caldera, política
que el pueblo denominaba como la paz de los sepulcros. Américo precisamente uno de los hombres que hace hincapié en la necesidad de bajar la guerrilla de la montaña hacia la vía del llano, o sea, hacia las zonas más pobladas, donde permitiera, aparte de ampliar el trabajo político de masa, permitía también la mayor posibilidad de enfrentamientos o de operaciones militares contra el enemigo. Desde 1971 concentra en Guayana trabajos políticos entre sectores de barrios, campesinos, obreros y sectores estudiantiles. A 15 días de haber cumplido 39 años, Américo Silva muere en combate con la Guardia Nacional, hecho ocurrido el 31 de marzo de 1972 en el kilómetro 27 de la carretera El Pao, en San Félix, Estado Bolívar. Le confieso que de los jefes guerrilleros más natos era el Flaco Américo el que para mí destacaba más. Y había tenido menos escuela que muchos de nosotros, pero siempre se preocupaba por su formación política, por su formación ideológica. Y de todos nosotros él era el más exigente en la cuestión militar. Tenía una característica, que se la noté yo también por lecturas, no porque lo conocí, al Che Guevara. Y en eso había como una coincidencia entre él, era la bravura, el coraje desplegado por el Flaco en un combate. El Flaco Américo en un combate era como con una fiera herida, pues el hombre era para adelante, siempre para adelante, no veía el peligro. Él decía que la mejor manera de vencer el peligro era enfrentándolo y tratando de superar las adversidades. Para nosotros era el Che ese de la América, de Latinoamérica. Para nosotros Américo Silva, aquí en Venezuela, es el Che. Comprendía el sufrimiento del pueblo y lo quiso y lo llevó a la práctica de la defensa de los intereses de ese pueblo desvalido. Américo Silva se mantuvo durante 12 años en la lucha armada, desde 1960 hasta 1972. Así como yo diría en Occidente, el guerrillero que más simbolizó el sentimiento popular fue Magoya, que afortunadamente todavía está vivo. En Oriente, el que más simbolizó ese sentimiento popular fue precisamente Américo Silva, ¿no? Entonces era muy conocido además porque la simpatía personal, su facilidad para, digamos, confraternizar con la gente y particularmente también su capacidad militar, porque estuvo, quizás fue que dirigió la mayor cantidad de operaciones, digamos, de resonancia en el oriente del país, ¿no? 12 años en combate por el pueblo, sin interrupción, dudas ni sesgos. Vivió con entusiasmo y alegría. No se rindió, que no renegó, que fue consecuente con sus ideas hasta el final, que lo abandonó todo, que lo abandonó casa, familia, independientemente de mantener su preocupación por su familia, por sus hijos, pero que fue capaz de desarraigarse, de ir a Cuba, después de venir en esa expedición de Machurucutu, de ser un sobreviviente de los pocos que hubo allí, después estar en otros frentes guerrilleros, de jugar un papel importantísimo en la movilización de las masas para la lucha revolucionaria. Y creo que fue un ejemplo de constancia y de persistencia en sus ideas. Luchó con vehemencia por la toma del poder y la instauración del socialismo en Venezuela. El planteamiento de Américo era la revolución, que él quería que la gente, el pueblo, se sintiera útil, se sintiera capaz de hacer algo por el bienestar de la humanidad. Ante algún revés decía, la lucha de los oprimidos por el socialismo contra el capitalismo y su máxima expresión imperial es diversa y arriesgada, y no termina ni con la traición de un desclasado ni con la muerte de un guerrero. El Flaco Américo jamás pudo ser sustituido. En mi andanza dentro de la revolución posteriormente logro conocer del Flaco Américo, bueno,
no solo hazañas llenas de heroísmo, sino planteamientos políticos de mucha coherencia y de mucha exactitud. La honradez, la solidaridad y la constancia revolucionaria definen la personalidad y calidad humana de Américo Silva. Américo era un hombre desprendido, un hombre sin ninguna aspiración de conseguir prebendas materiales a través de la política. Sus altos valores socialistas lo hacen destacar como líder político y comandante guerrillero, hombre del pueblo que a fuerza de ejemplo se ganó el respeto y amor de familiares, amigos y de quienes lucharon a su lado. Lo que Américo tenía no era de él, lo que Américo Silva tenía era para toda aquella persona que lo necesitaba. Necesario retomar precisamente esa lucha de Américo, sus escritos, como ejemplo y como guía de acción para lo que estamos haciendo en este momento. O sea, inclusive yo iría más allá todavía. Yo creo que es necesario en este momento histórico de retomar toda la experiencia histórica de la lucha guerrillera de Venezuela para desde allí tomar elementos de la lucha de clases, tomar elementos de la dialéctica materialista, tomar elementos de las diversas formas de lucha que nosotros tenemos que retomar para avanzar en la revolución. Con ellas y ellos reafirmamos el epitafio en la tumba del flaco Américo. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos.